¿verdad? O hablando ahí del hombre, lo forma del polvo, lo lleva a un lugar, diga conmigo, a un lugar. Porque según lo que vemos en Génesis capítulo 1, ya había una creación, ya había plantas, ya había árboles, ya había animales. Encontramos una versión con la pastora que decía que ya había hasta reptiles, cosa que ya no dice el capítulo 2, ¿verdad? Entonces Dios forma al hombre del polvo, lo pone en el huerto y le empieza a dar instrucciones, lo pone en un lugar especial y le da instrucciones. Una de ellas es que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Mire el trabajo que le dieron: cultivar y cuidar, proveer, en otras palabras, porque esa es la función que hacemos nosotros como varones de cabeza de familia. También las hermanas juegan un papel bien importante, pero le dieron ese trabajo de cultivar y de cuidar, cosa que más adelante pues vemos en la Biblia que él no lo hace al detalle, porque la serpiente se infiltra, empieza a adoctrinar a Eva, ¿verdad? Se conoce como la doctrina de la serpiente. Estuvimos hablando un poquito sobre los sentidos el culto pasado, al grado que los dos pecan, ¿verdad? Como resultado, cuando vemos ya el capítulo 3, Dios viene, ¿verdad? Y le da, pues, digámosle, lo que siembra se cosecha. A la serpiente, pues, le digo que a partir de ahí se iba a arrastrar. Eso quiere decir que, hablando de Satanás, que ahí entra la serpiente, no se arrastraba, hermano. De hecho, Eva conocía, porque la Biblia dice que en algunas dimensiones hay serpientes, y como que Eva conocía, Satanás se disfrazó de algo, pero que ella conocía, que no se iba a asustar. El punto que se empieza a arrastrar y a comer del polvo, ¿verdad? A la mujer, usted sabe el castigo, y al hombre, pues, todo lo que hiciera ahora le iba a costar. Eso quiere decir que en ese lugar especial no le iba a costar lo que tenía que hacer: cuidar y cultivar y cuidar. Pero después de eso, mire lo que dice el versículo 24 de Génesis 3. Expulsó, diga conmigo, expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí lo que notemos claramente es que lo expulsaron, hermano. Lo expulsaron. No sé si se logra ver las palabras en negro, creo que no va. Siempre las pongo en negro porque yo sí las veo así calidad, pero hay más o menos. Lo expulsan de un lugar, hermano. Y esa palabra expulsar, según la raíz hebrea 1644, garaish, quiere decir divorciar. Tiene que ver con arrojar, tiene que ver con echar, expulsar de una posesión, porque era algo que el Señor se lo había dado para cuidarla, para cultivarla, pero al no hacerlo, el Señor los expulsa del entorno del huerto del Edén. Qué tremendo, porque ahí me deja ver claramente el Señor que es grande en misericordia, dice gloria a Dios a ellos, y Él nos pone un redil, Él nos pone un lugar diferente para que nosotros podamos involucrarnos un poquito más en lo que tiene que ver con la vida espiritual, con el propósito de que seamos personas nuevas y restauradas. Desde ahí vemos que Dios le puso un entorno, diga conmigo, un entorno, dígalo fuerte, un entorno. Le puso un entorno, pero al no cuidarlo fue expulsado. Ahora, bien interesante lo que le estoy diciendo, porque viene en Mateo capítulo 4 versículo 17, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuérdese que el libro de Romanos dice que si el pecado entró por un hombre debe de entrar la salvación. Eso quiere decir, hermano, que cuando Adán y Eva pecan, hermano, el plan del enemigo era sacarlos de un punto geográfico. El plan de Satanás fue moverlos de un lugar donde iban a estar protegidos, donde iban a tener provisión, donde Adán iba a ejercer su llamado de era cultivar y cuidar la tierra, y los saca, los mueve. Qué tremendo es que ellos no entendieron cuál era el propósito de Satanás, y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos, porque una de las características que hace Satanás en contra de nosotros es movernos
del entorno que Dios tiene para bendecirnos. Entonces viene Jesús y dice: arrepentíos, porque el arrepentimiento te acerca a lo que Dios tiene para nosotros. Y les dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que era tu entorno otra vez vuelve a ti. Hermano, estamos en un tiempo de deleitarnos y de recuperar lo que se ha perdido. Ahorita ve dónde lo voy a llevar. Mire qué dice, por ejemplo, Mateo 4:18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y echando una red al mar, porque eran pescadores. Versículo 19: y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Lo pongo como referencia solamente a ellos, porque el Señor a todos los que llamó los metió a su ambiente, los metió a su entorno. A todo el que los llamó les cambió un punto geográfico, hermano, porque Adán y Eva lo habían perdido, y ahora todos los que venimos después de ahí perdimos ese punto. O sea que la función de estar en Cristo es recuperar nuevamente. Porque mire cómo le dice: sígueme. Y la palabra sígueme, según el griego 12:05, me llamó la atención, porque mire lo que dice. Diga conmigo: volver. Dígalo fuerte: volver. Pero ¿de qué iban a volver si ellos ni lo conocían? ¿A quién se le dice volver, hermano? A alguien que ya estuvo. Pero ¿a dónde estaban ellos? Lo que nos deja ver Jesús, que les dijo: vuelvan, o sea, vuélvanse al entorno, porque Jesús es figura del Edén, es figura del huerto, hermano. Jesús viene pronto por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle su mejor aplauso al Rey bendito, por favor. Y a su nombre. Entonces le dice: vuelve. ¿A qué? Al entorno. Vuelva al entorno. Hermano, el Señor me decía en los tiempos de oración: hay mucha gente que se está saliendo del entorno. Por eso es que han cambiado su manera de hablar, han cambiado su manera de actuar, han tomado el evangelio algo ligero, y no es ligero el evangelio. El evangelio es poder y vida de parte del Señor Jesucristo. Y es porque no hemos logrado entender que una de las obras de Satanás es sacarte. Por eso hoy te vengo a decir de parte del Señor, porque hoy vamos a hablar este tema: regresando al entorno del Señor. No sé si levanta la mano y dile: papito, yo quiero regresar. O dile: yo quiero volver a ese entorno de protección. A ver, denle su mejor aplauso fuerte al Rey de la Gloria, hermano. Y a su nombre. Hermano, tenemos que volver. Tenemos que volver a cosas que hemos dejado. Una persona, mientras esté en el entorno del Señor, todo lo vamos a ver diferente, vamos a actuar diferente, vamos a ser personas a lo cual, pues, aunque estemos en tiempos o en horas difíciles, como ha enseñado el apóstol Sergio, nos vamos a mantener firmes porque estamos en el entorno. Entonces quisiera yo explicar un poquito sobre el entorno, y agarrando bases de Génesis, cómo es que el Señor expulsa a Adán y a Eva de un entorno que Él había hecho, y no por culpa del Señor, sino por culpa de Adán. Cuando viene el Señor Jesús a restaurar, vuelvan, o sea, los meten al entorno. Y una de las funciones que nosotros deberíamos de ser los ministros, guiados por el Espíritu Santo, es hacer que la iglesia vuelva al entorno de la adoración, vuelva al entorno de la honra, del respeto. Hermano, vuelva al entorno de los adoradores que dice Juan que Dios anda buscando. Entonces, de eso vamos a hablar esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios a Él? Ahora, mire lo siguiente. El entorno de una persona es el conjunto de factores físicos, sociales, culturales, económicos, que la rodean e influyen en su comportamiento. Número uno, pensamientos y bienestar. Mire qué tremendo, hermano. O sea que según sea tu entorno físico, social, cultural y económico que nos rodeen, van a influir. Número uno, diga conmigo: comportamiento,
pensamiento y bienestar. Por eso la Biblia siempre nos habla que tengamos un comportamiento de águila, o que estemos con gente que piense totalmente diferente y que actúe diferente. O sea que, hermano, sí importa el entorno que nos rodea. Sí importa, diga conmigo, sí importa. Sí importa el entorno de tu trabajo. Sí importa el entorno de tu familia. Sí importa el entorno de la iglesia, claro que sí. Sí importa el entorno en la colonia, o en el fraccionamiento, o en la villa, ¿verdad? O en la zona campestre que vivas. Sí importa, hermano. Según lo que te rodea, vas a tener ese comportamiento. Entonces, de eso quiero hablar, hermano, porque tenemos que retornar al entorno que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y a su nombre. Mire que sigue diciendo. Entonces influye en el comportamiento, pensamiento y bienestar, e incluye a la familia, amigos, vecindarios, cultura, trabajo y la situación económica, moldeando, diga conmigo, moldeando, porque eso me llamó la atención, hermano, moldeando sus acciones, hábitos y creencias. Casi como que dime con quién te, ¿cómo es ese refrán? Dime con quién andas. Según tu entorno, te puede cambiar tu economía, digo, moldeando sus acciones, hábitos y creencias. Vuelvo a la carga. Según quién esté en tu entorno, te va a ir moldeando tus acciones, cosas que tú sabes que no son buenas para el Señor, y te cambian tus acciones, tus hábitos y tu creencia, porque una mentira repetida varias veces se vuelve verdad, hermano. Entonces, hermano, podemos ver en la Biblia personajes que tuvieron en entorno, por ejemplo, hermano, no lo puse, pero el apóstol Pedro, antes de negar al Señor Jesucristo, ¿cuál era su entorno? Ayúdeme, hermano. Ayúdeme, nomás no se vayan a amontonar. ¿Cuál era el entorno del apóstol Pablo antes de negar a Jesús? Pedro, ¿cuál era su entorno? Estaba con gente que hablaba mal de Jesús y estaban en un fuego. Eso es figura de fuego extraño. Dice que había frío, por eso la Biblia dice que el corazón de muchos se va a enfriar. Como Pedro ya estaba alejado del propósito de Dios, se empezó a enfriar, y después de que en vez de que él hiciera fuego, se rodeara con los demás discípulos, se fue y se metió al entorno de aquellos que querían entregar a Jesús. Y cuando estaba rodeado con la gente que hablaban mal, uno lo vio y dijo: tú eres de ellos. Ahí viene la negación. No, yo no soy, no. Y empezó a negar, hermano. Pero ¿cuál era su entorno? El enemigo lo fue preparando. Mira, hermano, qué terrible es que cuando Satanás va a atacar a alguien, primero lo pone en su entorno, en su juego. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Por eso el Señor Jesucristo vino para regresarnos al entorno celestial. A ver, denle su mejor aplauso fuerte al Rey bendito y a su nombre. Tanto es así que tu entorno te puede cambiar hasta tu creencia, hermano. Tanto es así de fuerte. Entonces el Señor me hablaba y orábamos a las 5, a las 5:30. Le decía: Señor, a mí me dijo el Señor, regresa a mi entorno, regresa. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Empecé a hacer cosas diferentes esta semana. Hoy la segunda profecía fue lo que nos dijo, hermano. Cuando tú entiendas lo que yo quiero hacer contigo, o sea, métete al entorno. Ahorita va a ver qué pasa cuando una persona se mete al entorno de Dios, lo que Dios revela. Por eso, hermano, cuidemos el entorno que tenemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle su mejor aplauso al Rey bendito. Le voy a dejar algunas bases bíblicas hablando de entorno de personas, que no es el fin hablar eso, pero es necesario que tengamos Proverbios 22:24. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. 25. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo
para tu vida. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 15:33: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Versículo 34: ser sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Tremendo, hermano. Y a su nombre. Mire, hermano, yo ahorita ando, yo soy pastor a tiempo completo, pero en mi rato libre usted sabe a qué me estoy dedicando, ¿va? Para la casa, que es Dios que me da todo. Pero me di cuenta algo, que ya cuando yo conocí a alguien, lo que hablábamos, ¿de qué era? ¿De qué era? La manejada. ¿Y cómo le bajan la? Bien, y al último, sí, soy pastor, le decía yo, me acordaba y le decía yo. Entonces el Señor me dijo: no te olvides cuál es tu entorno. Me dijo: ¿sabe cuál es el problema del ser humano? Que Dios nos permite hacer muchas cosas para ayudar a la casa, porque la Biblia dice que el que no provee su casa es peor que un incrédulo. El problema es que nos salimos del entorno celestial y nos comportamos como los demás, hermano. Entonces el Señor primero que corrigió fue a mí: métanse al entorno. Iglesia, metámonos al entorno de Dios, hermano, nos va a ir bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle su mejor aplauso al Rey. Alguien dé un grito de júbilo al Rey, por favor. Y a su nombre. Ahora mire esto. Los componentes principales del entorno son: número 1, el entorno social, el entorno físico y el entorno cultural y económico, hermano. Según los conocedores, podemos ver que el entorno social tiene que ver con relaciones interpersonales como la familia, pareja, amigos y compañeros de trabajo o estudios. Por ejemplo, ya se me viene a la mente, cuando alguien se va a casar, escuchaba yo al apóstol Herman de los consejos que dan a la gente que se va a casar, y le decía a los jóvenes, le decía: lo primero que tienes que ver cuál es el entorno de él y cuál es el entorno de ella, para saber cómo les irá en su futuro entorno de ustedes. Tremendo. Y empezaba él a decir que tenía unos jóvenes que la hija pues era muy a la familia. Y entonces el apóstol le dijo: tienes que hablar con ella, porque cuando te cases eso va a cambiar. ¿O no cambia matrimonio? A ver, levante, ¿cambia o no cambia? Cambia. Pero entonces muchas veces cuando no vemos el entorno, después vienen los problemas. Nomás queremos estar metidos, porque no nos damos cuenta del entorno. Por eso es importante entender cuál es tu entorno social. Número 2, el entorno físico, el lugar geográfico, vecindario, hogar o ciudad donde vive. ¿Cuál es el entorno? ¿Cuáles son las luchas de Cancún? ¿Cuáles son las luchas de tu colonia, para que estés orando y pidiendo protección de parte de Dios? Hermano, a veces nos olvidamos de orar por los lugares que estamos. ¿Por qué Dios me tuvo que traer, por ejemplo, a mí, que vengo de un pueblo que se llama Tlapacoya, en Veracruz, pegado a Puebla? Por eso luego digo que soy poblano, porque nací allá y pues tengo un problema con mi CUR por esas cosas. Pero ¿por qué me trajo a Cancún? Para que aquí yo conociera de Dios, para que aquí conociera a mi esposa, para que aquí tuviera a mis hijos, para que aquí hiciera el ministerio. ¿Por qué no Dios lo hizo conmigo allá? Pero me tuvo que mover de entorno físico para que yo pudiera entender muchas cosas, porque llegamos allá en el pueblo, hermano, pues es de bendición. Allá están los pastores Zabaleta, que también son mi familia, los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero hace poco que me fui a lavar el carro, hermano, y me senté en la parte de la banqueta, y ahí pasan todos los transportes. Mi papá manejaba ya camión, yo también manejaba con él, y era cobrador. No sé cómo le digan donde usted es, pero yo cobraba y decía: vamos a lugares. Ya sea como Víctor, ¿va? No hacía, pero yo eso me dedicaba, hermano, con mi papá. Y entonces estaba yo sentado y vi que estaban pasando los camiones, y vino la voz y me dijo: ¿qué sería de ti si te hubieses quedado? No estoy menospreciando, porque era un trabajo muy bueno, y de ahí nos sustentaba el Señor por muchos años, hermano.
Pero me dijo, ¿qué hubiese hecho de ti si te hubieses quedado? O posiblemente como muchos de allá al norte a trabajar, y 6 meses allá, 6 meses acá, y listo, y no pasa nada. Pero el Señor nos tuvo que mover el entorno físico. Nos dimos cuenta de mucha necesidad, extrañamos a la familia como no tiene idea, hermano, y nos cambió la vida. Y le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque usted también viene de otro lugar. Número 3, entorno cultural y económico, costumbres, creencias, normas, valores, situaciones económicas y oportunidades disponibles. Por eso es que todo eso lo tenía Adán y Eva en el huerto, en un lugar de protección y de bendición. Pero la serpiente se infiltró. Hermano, entendamos algo: la serpiente lo primero que hace es sacarte del entorno de gloria que Dios tiene para ti. No lo permitamos. Diga, levántate, madre, Padre, ayúdame a mantenerme en el entorno espiritual. A ver, del aplauso fuerte al Rey bendito y a su nombre. Algunos significados de entorno es un ambiente, un hábito, un medio, un marco, un contexto o un dominio. Pero hablamos de ambiente, hermano. ¿Cuál es tu ambiente? Por eso es que yo creo con todo mi corazón que este es el año donde tiene que cambiar el entorno. Tiene que cambiar todo. Tenemos que rodearnos con gente, primeramente, que ame al Señor con todas sus fuerzas, que tenga buenos principios espirituales. No todo el que dice Señor, Señor entra al reino celestial. Tiene que cambiar nuestras costumbres, nuestros lugares de visita. Tiene que cambiar muchas cosas que Dios a cada uno le va a revelar. No porque yo te lo diga, porque lo que a mí Dios me ordena para mí es para mí, para lo que yo tenga que modificar y cambiar. Y a cada uno Dios le va a hablar de una manera que todos entremos a ese entorno poderoso que tiene que ver con la búsqueda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, atrevas a dar gritos de júbilo al Rey, hermano, por favor. Y a su nombre. Entonces, un ejemplo, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál era el entorno de esta mujer? Que su esposo había muerto, había fallecido ya. Y que dice la escritura que entonces vino una persona a reclamar lo que él le debía. ¿Cuál era su entorno de esa persona? Mire lo que dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y has venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavo suyo. Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Mire cómo lo ubicaron rápido. Diga conmigo, lo ubicaron. Le metieron a su entorno. Ella, hermano, menospreciaba lo que tenía en su casa. Mire qué tremendo es que el cambio está en la casa, hermano. Y lo que más menospreciamos es lo que tenemos en la casa. Y le dice ella, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Y respondió: tu sierva no tiene. ¿Dónde me quedé? Ahí va. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Era todo lo que tenía. Pero lo ubican. En otra palabra, ¿cuál es tu entorno? ¿Cuál es tu entorno? Ahí en el entorno Dios te dio armas para defenderte. Ella dice: nomás tengo, como que menospreciaba lo que tenía. Lo tremendo que después viene y le dice: luego entra, ve, consigue vasijas, y luego entra y cierra la puerta detrás de ti. Hermano, lo metieron en un aposento donde dice la Biblia que le oremos al Padre en secreto. Entra a tu habitación, ora en secreto al Padre, y el Padre te va a responder o te va a honrar en público. Es lo que le están diciendo, pero de otra manera. Cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Usted sabe el milagro económico que Dios hizo en esa casa. Todo cambió. Diga conmigo, todo cambió. Lo tremendo que una de las características de lo profético es que cambia el entorno. Hoy declaro que tu entorno cambia. Alguien levanta sus manos, diga gloria a Dios. Declaro que tu entorno será diferente. Empezará una temporada gloriosa de parte del Señor. Alguien déle aplauso fuerte al Rey bendito. Y a su nombre. Toca al que está a la par y le cambia tu entorno.
pero para bien. Entonces, hermanos, nos damos cuenta hoy en día que la gente no estamos cuidando el entorno espiritual, hermano, y nos estamos metiendo en problemas con el Señor. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar. Perdón lo que le voy a decir, hermano, pero ¿cuál es el entorno de nuestros hijos en la escuela? ¿Quiénes son sus amistades? Pregúntele con quién se lleva, con quién se juntan en el receso. ¿Quién es él? ¿En qué lugar se enamoró? ¿Quiénes son? Yo llevo a sus amigos por ejemplo, Darito está en la escuela, estaban por allá, creo. Papá, le puedes dar el servicio a una amiga. No te voy a cobrar, hermano. ¿Cuánto le cobras? Le digo, 200. Eso está muy caro, si quieres, si no, no. Pero yo estoy bromeando, no les cobro a sus amigos. Diga, no es cierto, dile que vamos. Yo sabía, nomás te decía, ya sabe que me va a cobrar. Y les voy preguntando, y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Luego hasta molesta, hermano, molesta, la verdad. No sé si me tienen miedo por mi cara. Yo me siento un pan de Dios, ni siquiera el pitbull. Pero me informo y le pregunto, ¿y ella quién es? Y no está más grande que tú, mi hija. Sí, pa, pero no piensan. De forma sutil, tampoco molestando, pero saca un poquito de información. De todos modos, hermano, pues ellos tienen que aprender. Pero hoy en día los padres no se preocupan cuál es su entorno de sus hijos. Tu hijo ni quiere salir de su recámara, nomás está ahí en secreto, en oscuras, hermano. Hermano, ya parece vampiro, ¿va? Y nosotros no nos importa, hermano, como que no, yo estoy yendo a la iglesia, pero no nomás se trata de venir, se trata de que el que está contigo se meta a tu entorno, a tu ambiente. ¿Cuántos digan? A tu ritmo. ¿Para qué, hermano? Para que pueda haber victoria y realmente podamos decir, somos cristianos. A ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito, por favor. Y a su nombre. Toca al que está a la par y le métete al entorno de Dios. En serio, hermano, una amistad no al entorno tuyo te puede cambiar todo, te puede modificar todo en tu casa. Todo, hermano. Aunque diga, yo soy maduro y yo sé con quién sí, con quién no. Si le pasó a Adán y a Eva, hermano, ¿a poco somos mejores que ellos? Le pasó al apóstol Pedro, ¿a poco somos mejores que ellos? Le pasó a Elías. No dice, creo que fue el apóstol Santiago, dice, Elías era de las mismas pasiones que nosotros. ¿Qué pasó? A David, a todos ellos, hermano. Yo no me considero mejor que ellos. Entonces tenemos que ver qué entorno es el que nos rodea, porque ahí va a estar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros hábitos. Entonces, hermano, yo creo que ha llegado el tiempo de empezar a cambiar el entorno. Por ejemplo, mire, número 1, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel cambiaron su entorno, subieron y vieron a Dios. Es un ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Número 2, Isaías cambió su entorno y tuvo una visión. Número 3, Ezequiel cambió su entorno y tuvo una visión. Número 4, Josué, hermano, cambió su entorno permaneciendo en la casa de Dios y le llegó el llamado y la promesa. Y por último, Adán y Eva, ellos lo perdieron, pero tenían un entorno. Por eso empecé hablando de ellos. Tenían un entorno, pero lo perdieron. Entonces, hermano, hoy vengo a declarar que entramos al entorno del Señor para nosotros. Levanta tu mano y dile, Padre, ayúdame a tener un buen entorno para que yo pueda honrar tu nombre. A ver, dele su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Por eso es, hermano, que no entremos al entorno de otros murmuradores. No critique las iglesias, hermano. A mí me da mucha tristeza cuando algunos de ustedes repiten lo que otros dicen de la iglesia. La iglesia es de Cristo, hermano. Yo tengo un familiar que la verdad ya estoy bloqueando a gente que no me edifica, hermano. Perdón si le toca a usted, pero
no tengo nada contra usted, solamente quiero estar bien en mí. Hasta estados los quito porque hay cosas que no son de Dios y usted lo sabe y lo hace y lo hace y lo hace. Entonces yo no me quiero subir enojado con usted, no quiero, hermano, porque no edifica a mí. Yo mejor lo que menos me entere y mejor con libertad lo digo, hermano, porque ya si a alguien le toca, pues ni modo, no es la palabra, pero el fin no es ese. Pero siento horrible que una persona me decía, un familiar, dice: ¿sabes por qué no voy a la iglesia? Porque en la iglesia perdí mi matrimonio. Le digo: ¿en la iglesia? ¿Qué te hizo la iglesia? O una persona que estaba en la iglesia pero que no era de la iglesia. Jesús dijo: estaba con nosotros pero no. O sea, ¿por qué no dices el nombre de la persona que te dañó? ¿Por qué involucras a la iglesia? Pregunto yo. Le damos más crédito a decir que la iglesia es mala. ¿Y por qué no se ha dado cuenta que la iglesia le cambió su cultura? Le restauró su familia, porque la iglesia es de Dios. Le quitó vicios, le cambió hábitos. ¿O no ha hecho eso la iglesia? Porque es la iglesia yo estoy hablando de la iglesia de Cristo. Obviamente que dentro de la iglesia va a haber gente que viene y que no viene con buenas intenciones, hermano, de cambiar. Pero aquí está, no le podemos cerrar la puerta o lo desechamos. Claro, la Biblia da autoridad según los evangelios, pero es otro nivel de personas que hay que hacerlo. Pero sin embargo, primero viene la corrección, la misericordia. Entonces usted no entra en ese papel, no se mete el entorno de los que juzgan, porque están juzgando a la iglesia de Cristo. Y Cristo dio la vida por nosotros siendo pecadores. Y aquí estamos. Dele aplauso fuerte al Señor Jesucristo, hermano. Y a su nombre. Toca al que está a la par y le métete a otro entorno. No. Borra a esa gente que nomás critica los mensajes. Bórralo. En serio, hermano, limpia sus entornos de redes. Haga lo que hicieron los discípulos, limpiaron sus redes. Yo la verdad lo que he hecho todo este mes, hermano. Y la verdad me siento, mire, calidad. Porque entonces mejor me junto con gente que queremos hacer las cosas diferentes. Si vemos un error, mejor de juzgar, oramos y lo hablamos con las personas que nos pueden ayudar a cambiarlo. Porque fuera de eso es chisme, hermano. Pero entonces lo hablamos y lo corregimos. Perdón, hermano, mi función es decirle: entremos a un entorno diferente, menos queja, menos ruido social de que el hermano y que allá y que los tecladistas. Menos, hermano, menos, por favor. Y mejor démosle gracias a Dios que tenemos gente que le sirve a Dios, que luchamos por cambiar, pero que estamos en la recta al camino de santidad. ¿Cuántos dicen amén a ello? Pero todo viene por el entorno que nos rodeamos. Si tienes amistades que todo es malo en la iglesia, perdón lo que te voy a decir, pero limpia tu entorno, porque tarde que temprano vas a caer en la misma actitud. Es que los pastores, es que los ancianos, es que los líderes, es lo que más se escucha en las redes sociales. Pero ¿por qué nadie dice de los milagros que Dios les ha hecho en la iglesia a las personas? ¿Por qué nadie dice? Hermano, yo llegué en mi matrimonio engañando a mi esposa, ella también. Nos sometimos a Dios, nos transformaron el alma con la palabra y ahora estamos unidos, creciendo y creciendo y creciendo. Pero hoy en día, hermano, el mundo se mete al sistema, la iglesia se mete al sistema del mundo. Todo es crítica, todo es malo. Entonces, hermano, el Señor me decía: dile a la iglesia que cambie su entorno, que cambie su entorno. Yo antes opinaba otras cosas de los centros de rehabilitación, pero ahorita que estamos ahí con Bairo, todo nos cambia, hermano. Y te das cuenta que no todos están por... ¿O no, Bairo? Ahí los becan o no los becan. Los becan. Pero si nosotros nos metemos al entorno de todos, criticamos todos sin saber. Entonces yo creo que, mira, hermano, si nos metemos al entorno y vemos y nos acercamos y vemos cómo es la cosa, le garantizo que vamos a dejar de criticar y todos nos vamos a enfocar a buscar un Dios verdadero. Denle su mejor aplauso al Rey bendito, por favor. Bueno, y a su nombre. Vamos a hablar del primer entorno: Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel. ¿Dónde lo vemos eso? Por ejemplo, el tiempo que me queda, 9 minutitos. Éxodo capítulo 24, 9 y 10.
¿Por qué muestro un entorno ahí, hermano? Es que es tremendo, es tremendo. Mire, hermano, por ejemplo, cuando llega un profeta, ¿sí o no cambian los entornos? Porque nos metemos y creemos. Por eso, hermano, yo sí creo que hay gente de ambientes espirituales. Hay gente de ambientes espirituales que llega y causa algo en la casa, causa algo en la familia, causa algo en las personas. Hermano, yo he hablado con gente que nos ponemos a hablar de la Biblia, aunque después me entero que dice: oye, pastor, te juntaste con aquellos, esos son así, así. Le digo: pues conmigo no, conmigo hablamos cosas de la Biblia, porque el ambiente que traigo, ¡pum!, los penetró. Pero si son del mismo sentir, entonces eso se hace una bomba. Entonces mire qué pasó aquí por estar en un ambiente diferente. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Versículo 10: y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Aquí el secreto es: subió y vieron. Estamos hablando del entorno. Vemos cómo llegan a un lugar diferente. Hermano, para poder ver las cosas de Dios, la iglesia tiene que estar en su entorno, en su mover. Qué rico es cuando uno se mete al ritmo del entorno espiritual. Todo lo ves diferente, todo te da ganas de hacerlo diferente, y te empiezas a juntar con gente que tiene el mismo deseo de superación, de superación. Entonces aquí viene esto: la palabra subió, según el Hebreos 59:27, quiere decir ascender, apartar. Tiene que ver con decretar, despuntar, crecer, elevar, encender, ensanchar. Por eso a Isaías le dijeron: ensancha. O sea, cambia tu punto geográfico, haz cosas diferentes. Tiene que ver con levantar. Alguien diga gloria a Dios. Esta palabra rumiar tiene que ver con la palabra, disfrutarla, sacrificios, ofrenda, escalar, ofrecer. O sea que, hermano, como que ellos cambiaron su entorno, es la figura espiritual. Subieron, se elevaron, despuntaron, se ensancharon. Alguien diga gloria a Dios, hermano. Se levantaron, crecieron. Alguien diga amén. Hermano, hoy te profetizo un crecimiento de parte de Dios en el entorno celestial, y a su nombre. Por eso es necesario entender que ellos cambiaron, ellos subieron. Yo creo con todo mi corazón que si este año usted y yo cambiamos el entorno, vamos a alcanzar cosas diferentes. Llega a su casa y escuche las profecías, lo que nos habló Dios. Cuando tú veas las cosas diferentes, entonces te darás cuenta de lo que tengo para ti. Eso fue lo que dijo. Y a veces, hermano, no le ponemos tanta atención o tanta importancia a lo que el Espíritu nos dice. Entonces yo puedo ver que estos personajes subieron, crecieron, despuntaron, hicieron sacrificio, porque para subir no es fácil, hermano. Hay retos. Debemos de tener la capacidad, hermano. Son muchas cosas que tenemos que subir a una montaña. Subir un árbol no es fácil. ¿Quién puede subir un árbol ahorita? Así que diga: yo me subo y me trepo. Pues nada más Juan, pero hace ejercicio todos los días y se parece a mí, ¿verdad? Hoy yo estoy empezando a hacer ejercicio, ya llevo 3 días haciendo ejercicio, hermano, y siento que me rechina todo, hermano. Me duele todo. Pero bueno, pero cuando estábamos más jovencitos nos trepamos, brincamos, saltamos. Hermano, el subir es para aquellos que van a tomar el tiempo de estar en el entorno del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle su mejor aplauso fuerte al Rey bendito. Ahora dice que cuando subieron, vieron. Y esa palabra es la hebrea 7200, que quiere Ra, que quiere decir visión, reconocer, escoger, discernir, enseñar, entender, gozar, diga gloria a Dios, informar, mirar. Pero mire esto, ¿qué dice acá? Proveer. La primera profecía nos dijo: yo soy tu Dios que te va a proveer. Pero ¿a quiénes provee Dios?
Claro, por amor y misericordia, diga conmigo, a todos del mundo. Es la bendición de Dios. Pero estamos hablando de provisiones gloriosas, de cosas que ojo no ha visto. Dice la Escritura, estamos hablando de otras provisiones espirituales y físicas. Entonces yo creo que este es un año que va a haber una provisión grande de parte del Señor para los hijos. Pero cambiemos el entorno. Dele su mejor aplauso fuerte. Toca que está a la par, dile, cambia tu entorno. Cámbialo. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Hasta con gente, hermano, que piensa diferente, que hace las cosas en el trabajo diferente. Hagámonos. Miren, en la escuela, ¿quién se juntaba con la que era cerebrito? Nadie. La mayoría nadie. Pero con los rebeldes, ¿quién es? Nosotros. Nomás la hermana Miley no, pero de ahí todos nosotros sí. Nos íbamos allá con el más rebelde, el escandaloso. Era el raro. Pero rara la vez el que se juntara con el cerebrito, el niño callado, el que tomaba lista, quién se paraba, quién hacía ruido. Siempre hay alguien así. Y lo tremendo que a ellos hasta lo hacíamos menos. Lo hacíamos menos, era el chismoso, nadie lo quería. Es más fácil meterse en un entorno malo que bueno, hermano. Por eso, mira, hermano, que Dios te dé el discernimiento con quién sí, con quién no, aunque estemos en la iglesia. ¿Quién me va a ayudar a crecer? ¿Cuál me va a ayudar a hacer mi meta? Y te garantizo que va a haber una provisión grande de parte del Señor. A ver, denle su mejor aplauso fuerte al Rey bendito. Un grito de júbilo al Rey y a su nombre. Mire, por ejemplo, Josué. El entorno de Josué. Que José es figura de Cristo, ¿va? Pero también, hermano, es figura del Espíritu Santo. Porque Él metió a Canaán. El Espíritu Santo nos va a llevar al Canaán que es Cristo. Pero entonces Él, hermano, dice que permanecía. Diga conmigo, permanecía. ¿A dónde? Entonces, ¿cuál era su entorno de Él, hermano? ¿Cuál era su entorno de Él? Mire, hermano, si usted se junta con alguien que se congrega constantemente, le va a ayudar a cambiar su entorno. Si lo hace con alguien que no le interesa, se va a volver igual. Le di base bíblica para todo eso. Los de la alabanza, si se juntan con alguien que tenga el mismo espíritu de crecimiento, el entorno cambia, la adoración cambia, todo cambia, hermano. Danza, servidores. Pero si hay un servidor ahí que no quiere servir y que lo hace a la fuerza, entonces tenemos que hacer algo también nosotros. Dice la Biblia que un poco de levadura, ¿qué? El detalle es, hermano, que Dios no nos está diciendo quita. Dios nos está diciendo métete al entorno que tengo para ti. Y va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar, hermano. Y a su nombre. Yo creo con todo mi corazón que aquí hay gente con grandes promesas de parte del Señor. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Yo pienso, vago, hablando de mi persona, es el entorno que nos rodea, hermano. Es el entorno. Pero si vemos las cosas diferentes o nos involucramos a lo que criticamos, te vas a dar cuenta que no es así. Y ahí cambia todo para ti. Por eso es que esta noche es el llamado a entrar al entorno de parte del Espíritu Santo. Que Él nos enseñe, que nos muestre. Y un consejito para aquellos que tienen llamado a lo que te gusta hacer, que sabes que Dios te ha llamado, empápate de eso. Empápate de eso. Empápate. Que cuando hablemos contigo, habla de eso. Y motivarás entonces a que las cosas se den de una manera poderosa de parte del Señor. Entonces me doy cuenta que hay mucha gente con buenos deseos, pero con un mal entorno. Pero si hoy, si usted lo quiere, va a aceptar este llamado, entraremos al entorno de parte del Señor. Mire que dice entonces la Biblia, Éxodo 33:11. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como hablaba un hombre con su amigo. Era una costumbre buena, hermano. Cuando Moisés regresaba al campamento, su
joven ayudante, Josué, hijo de Nun. Diga conmigo, no se apartaba. Dígalo fuerte, no se apartaba. Lo que se apartó fue mi publicidad. Ahí está, ahí está. Otra vez. ¿No qué? No se apartaba. ¿Cuál era el ambiente de ese joven Josué? ¿Cuál era el ambiente? Yo no te estoy diciendo que dejes de hacerlos de allá afuera, hermano. Hablando de las cosas que tenemos que hacer. El pecado, claro que sí. El punto es que no se te olvide cuál es tu entorno. ¿Cuál es tu entorno? El pródigo se le olvidó cuál era su entorno. Cuando volvió en sí, dice la escritura, dijo: regresaré a la casa de mi padre. ¿Cuál era su entorno? Su casa de Dios, porque es la figura. Regresaré al Padre, me haré uno de sus servidores. Mire que lo primero que anhelaba era servir. ¿Cómo hoy en día no nos va a gustar servir? Pero cuando llegó la noticia, el Padre lo esperaba. Le dio su ropa, sus pieles, anillo, hermano. Le cambiaron su entorno de viles y le cambiaron vestiduras de gala para presentarse. Y se armó la fiesta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ahí estaba su hermano, que él sí estaba en el entorno físico, pero no espiritual. Enojado, celoso, no sabía lo que le pertenecía. El padre lo ubica y dice: pero ¿por qué te enojas? Y todo esto, ¿qué le digo? Lo ubicó el padre. Pero la Biblia no dice que él entendió. Yo hablaba con el pastor Edwin ayer y le digo: paz, pero la Biblia no dice que él se restauró. Dice: no dice, lo deja ahí en el aire. Igual lo entendió, igual no lo entendió, pero lo que vemos es que el padre lo ubica. Pero ¿por qué te enojas? Si es tu entorno, ¿qué? Es tuyo, es para ti. Es que tu hermano estaba muerto y resucitó. Lo hizo entender. Bueno, el padre, la explicación correcta. El punto es: ¿cuál es tu entorno esta noche? Está bien, para que se despierte, va. Listo, ahí va. Ay, papito, ayúdanos a entrar en tu entorno. Toca el que está en la pelea, no te apartes de las cosas de Dios. No te apartes. No te apartes. Alabanza, nunca se aparten del entorno de adoradores. Pues digan amén, por lo menos más se me quedan viendo. Va. Otra vez. Alabanza y danza, no se aparten del entorno de adoradores. Servidores, no nos apartemos del entorno del servicio al Rey de Reyes. ¿Cuántos dan gloria? Denle su mejor aplauso fuerte. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. ¿Se la sabe, hermano? Cántale con nosotros. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. ¿Cuál era el entorno de ese cántico? Dígalo fuerte. Y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Dile: llévame al madero, vamos. Y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Vamos.
Dile, llévame al madero, vamos. Y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Vamos. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Alguien levanta su voz, dile, Padre, dile, Papito, por favor, méteme a tu entorno, a tu ambiente espiritual de gloria. Padre, si se nos ha olvidado, recuérdanos a qué fuimos llamados, Señor. ¿Cuál es el propósito, el plan de haber venido a la tierra? Padre, por favor, recuérdanos, que seamos como el pródigo, que revolvamos en sí, que entendamos que fuimos llamados a llevar tu palabra, tu evangelio, no nada más de labios, sino con la forma de actuar, de pensar, de hablar. Que demos un verdadero testimonio, Señor. Oh, amado, alguien puede levantar un cántico nuevo. Tú que estás al lado de alguien, levanta tu voz, mételo a tu entorno. Y catarrama y que reverei rabra. Vamos, tócalo, dile, levanta tus manos, levanta tu voz. Oh, santo, santo mi Dios. Llévanos a ese lugar, Padre, donde te conocimos, donde pactamos. Cuando tu mano la extendiste, estábamos en el lodo cenagoso, estábamos enfermos, con vicios, con un matrimonio roto. Y ahí te pedimos perdón, y ahí juramos amor. Ahí era nuestro entorno de arrepentimiento. Y tú fuiste fiel, Padre. Tú fuiste fiel. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Que regresemos al entorno, a ese huerto espiritual, donde debemos de cultivar y de cuidar lo que nos has dado. Cuidar mi casa, cuidar mi esposa, mis hijos, cuidar la iglesia, Señor. Oh, Santo, tú eres poderoso, Dios. Llévame al madero y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Que se escuche la iglesia cantarlo. Dígalo. Y llévame al
nacimiento espiritual sobre nosotros. Alguien puede levantar su oración. Oscar, ayuda a orar. Lupita, ayuda a orar ahí por los que Dios les ponga en su corazón. Hay que orar por algunos, hágalo profético. Nos despedimos de las redes sociales, estamos conectados. Métase, iglesia, métete, métete. Así es, Juan, ora en alto, meta a tu hermana, meta a los que están alrededor. Cambia el entorno de esta casa. Cambia el entorno de esta casa. Cambia el entorno de esta casa. Padre, que venga una unción doble sobre nosotros.